pública argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad de Rosario. En un rato parece que va a subir un poco más la temperatura y después estrepitosamente va a ir bajando para que a la noche, cuando tenemos que volver a casa, nos caguemos bien de frío. ¿Cómo? Yo salí abrigada, ahora me estoy recagando de calor. Otoño se llama. Sí, no, yo no puedo más. Mi nariz no puede más con la cantidad de... A ver, está... Estoy hablando en el vacío. ¿Cómo era el tema de los mocos? Sí, mi nariz no puede más con este clima, literalmente. Ya basta, por favor. Una vacuna para la gripe. Vacuna, dale. Sí, boludo. Ya fue, ya está, tengo gripe ahora. Bueno, ya están nuestras primeras invitadas de este lunes para charlar con nosotros. Se trata de, como decíamos recién, ¿no? la nueva conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Las voy a saludar, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por venir. Hola, ¿cómo va? La semana pasada fuimos la primera entrevista o la primera charla en una radio que tuvieron muchos chicos. Así que estén tranqui porque no vamos a preguntar nada raro. Genial. Si no preguntamos cosas raras. Vamos bien. Por ahora nos mantenemos en las simples. La semana pasada me hablaron de un instituto científico, sociológico, para tomar también la teoría de las empanadas. De Les dije que no. En este programa tenemos una teoría de las empanadas. Nosotros también tenemos mucha cultura porque la bien. gente de humanidades nos mantenemos a base de los kioscos de empanada que están alrededor de la facultad. Claro, Sí. claro. Claro. Que tienen un relleno dudoso. Ahí va. Sí, dudoso, sí. bastante Sí, dudoso. sí, Tengo pruebas y cero dudas. Sí. Bueno, quiero empezar preguntándoles porque fue la verdad para los que seguimos de cerca, muy de cerca la política en general y la política de los centros de estudiantes, fue una gran sorpresa lo que pasó en Humanidades en estas elecciones, teniendo a una agrupación, a un frente podríamos decir, con bastante inclinación hacia lo que es el justicialismo, el peronismo, ganando un centro de estudiantes que venía de por ahí una rama más independiente. Si bien la Matecocido por ahí sabemos tiene como una vinculación o una base bastante peronista, pero esos que han venido acá se mantienen dentro de los estudiantes independientes. ¿Ustedes también lo tomaron como una sorpresa esto de haber ganado el centro? Como quieras. En realidad, un poco sí. Lo tomamos como una reivindicación histórica justamente porque somos una de las pocas universidades que está en oposición a lo que sería la Franja Morada, entonces lo tomamos como una especie de resistencia a poder llevar todas esas problemáticas y poder representar el estudiantado desde otra perspectiva. Específicamente nosotros también hacemos el frente con Movimiento Evita, pero desde el Pampillón también tenemos como una perspectiva más latinoamericanista. Claro. O sea, no nos separamos un poco de algunos referentes peronistas, pero de todas formas no es justamente lo único que a nosotros y a nuestra agrupación nos representa. Sí, un poco sobre eso, la importancia también de que el Centro de Humanidades ahora esté conducido por un espacio que confluye en el frente al movimiento Evita, que es peronista, y nosotros que, como decía Pau, reivindicamos a dirigentes del peronismo y del kirchnerismo, pero también nos posicionamos dentro de la izquierda popular. Es importante porque sabemos que hay una avanzada en la mayoría de las facultades de la UNR, tanto en los centros de estudiantes como en la cantidad de consejeros directives por parte de la Franja Morada, del radicalismo. Entonces, la verdad que haber ganado el centro en UMA fue... Nada, una gran emoción, creo que tanto para los que militamos y estudiamos en la Facu, como también para otros militantes y estudiantes y personas allegadas a estos sectores de que transitan la universidad, digamos. Sí. Yo decía un frente peronista porque ustedes bancan a lo que es la Patria Grande, la agrupación que tiene a nivel nacional la referencia a Grabois, a Ofelia Fernández, por ejemplo. Por eso lo planteaba como este frente. Este frente que venía ya existiendo, ¿no? Venía ya existiendo y lograron por ahí esto que fue una sorpresa, como decía. Y me gustaría preguntarles por esto que decían de somos como la resistencia a la federación universitaria, a lo que pasa por ahí en otros centros de estudiantes. Digo, hoy la Franja, o el reformismo, mejor dicho, tiene 8 centros de estudiantes, si no me equivoco. 8. Sí, 8. Tenía 6 y ganó otros más. ¿Sienten que era necesario por ahí tener esta resistencia o que haya también otras agrupaciones conduciendo centros de estudiantes, así para no extender tampoco la hegemonía de
del reformismo en Rosario, ¿no? Sí, nosotros creemos que el centro de estudiantes es un espacio gremial, un espacio de representación para los estudiantes dentro de la facultad y que tiene que estar siempre posicionado y poder pensarse en torno a las problemáticas que nos atraviesan y las transformaciones que queremos hacer en el marco de lo posible y de los proyectos que tenemos. Nosotros entendemos que si los centros de estudiantes están conducidos por agrupaciones de la Franja Morada, que son del mismo espacio político que todas las autoridades que están también gobernando las facultades, es muy difícil, hay un techo en esa militancia y en esa representación, porque no se puede ir a reclamarle a alguien que pertenece a tu mismo espacio político, específicamente en humanidades, por las condiciones edilicias, por el comedor dentro de la facultad y algunas reivindicaciones y proyectos que nosotros tenemos que podemos adentrarnos ahora en un ratito. Entonces nos parece que poder conducir el centro de estudiantes es poder llenarlo de todo ese contenido y poder ir a discutir con quien tengamos que discutir por las problemáticas que nos atraviesan a modo de representación de todos esos estudiantes. Entonces, cuando un centro de estudiantes es conducido por la Franja Morada, como te decía, esa militancia tiene un techo, digamos. Claro. Entonces, en términos de transformaciones no hay mucho en el marco de lo posible, porque concuerdan y están aliados con ese gobierno de la facultad, digamos, de la universidad. ¿No se venía dando quizás esta posibilidad de reclamar tan activamente en el Centro de Humanidades o se venía haciendo, pero por ahí no se hacía tanto ruido? ¿Cómo lo ven a eso? Claro, o sea, lo que pasa es que no se venía haciendo ruido. Claro. No se ve. Nosotros estamos acá también porque les propusimos al estudiantado presentar un centro de estudiantes que haga asambleas estudiantiles, que convoque a reuniones en donde podamos debatir las diferentes problemáticas y todos podamos decir qué es lo que queremos que nos represente, qué es lo que estamos buscando en un centro de estudiantes, porque justamente es chapear con eso, o sea, no decir vamos a ser participativos y la participación es que acércate a la mesita si tenés algún tipo de dificultad, sino es como realmente hacer algo serio donde participemos todos y realmente sintamos que estamos siendo representados como queremos que nos representen y que las problemáticas se discutan en serio y que no queden en una bolsa o en un quizás o en un verás cuando te cruzaste con algún militante y le pudiste decir, che, me gustaría, no sé, que se extienda la banda horaria porque la verdad que no llego a cursar porque trabajo también. Claro. En Humanidades lo que pasa particularmente es que durante muchos años el Centro de Estudiantes lo condució la Mate Cocido y dentro de nuestras lecturas podemos ver que no tuvo mucha participación estudiantil. De hecho, la participación estudiantil bajó muchísimo. Muchos estudiantes no conocían cuáles eran las elecciones, que podían votar en un centro de estudiantes, que podían votar representantes dentro del consejo y ciertas problemáticas que nos estaban atravesando antes de la pandemia, durante la pandemia, que se vieron muy agraviadas y también después, no estaban teniendo una voz, digamos, o un proyecto para la transformación. Entonces yo creo que ese es el modelo de centro que nosotros empezamos a construir desde el año pasado. Nosotros dentro de la facultad somos el frente y las agrupaciones que más cuestiones defendieron en torno a eso. Nosotros tenemos un problema muy grande dentro de la facu, como para ir adentrándonos un poco en eso, que es lo del comedor universitario. Sabemos que es un derecho de los estudiantes poder tener un comedor dentro de nuestra facultad, con el almuerzo, el desayuno, la cena, a precios accesibles, y Humanidades es la única facultad que no lo tiene. Nosotros todos los días o nos tenemos que ir hasta el comedor de Derecho, que en sí también engloba un montón de problemáticas, porque van los de Económicas, vamos nosotros, van los de Derecho, los estudiantes que comen en el centro, los cupos no alcanzan, a veces no tenemos tiempo para caminar hasta allá. Entonces esta es una problemática terrible que nos estaba atravesando, y lo que hicimos nosotros el año pasado, por ejemplo, fue sostener los martes y jueves de meriendas a precios accesibles, a precio al costo, para que los estudiantes y hasta los docentes también que se estuvieron acercando puedan acceder a esa comida, digamos. Hicimos una junta de firmas, lo presentamos en consejo directivo, y así con otras luchas y otras reivindicaciones que estuvimos llevando durante la pandemia y durante todo el año pasado, que creo que estas elecciones y los resultados de estas elecciones fueron un reflejo de que realmente somos la agrupación que se mueve dentro de la facultad, que entabla comunicación con los estudiantes, que puede leer realmente cuáles son las problemáticas tanto generales como las que tenemos por carrera. Tenemos muchas carreras en humanidades, y pudo hacer un plan de lucha y
hacer un marco de propuestas para poder transformar esas cuestiones, digamos. Sí. Entonces ese modelo se empezó a ponerse en práctica ya desde nosotros, desde el año pasado. Claro. Sí, también esta cuestión del comedor fue una de las cosas que también nos posicionó en el momento de elecciones, porque nosotros venimos con este proyecto desde todo el año pasado reclamando, haciendo, como dijo Viole, los jueves y los martes de merienda, de desayuno, lo llevamos a Consejo Directivo y a Consejo Superior, y 2 días antes de las elecciones, la agrupación Somos, que sería la franja morada en nuestra facultad, salió diciendo que tenía una reunión con Bartolacci y que pusieron un bar público y que ellos lo ganaron. Y en ese bar público la promo salía 350 pesos. Entonces nosotros agarramos, pusimos una mesa y todo lo que hacemos nosotros es autogestivo. Entonces agarramos, pusimos una mesa con una promo a 200 pesos y a la hora ellos lo bajaron. Y después nosotros agarramos y lo pusimos 180. Y así ellos lo volvieron a bajar. Entonces también... es como quién tiene más, ¿no? ¿Quién da más? Sí. ¿Quién da más? Claro, eso fue un claro reflejo de que toda la lucha y toda la organización estudiantil del año pasado y todo lo que estuvimos sosteniendo este año en ese sentido, pudo tener un resultado, digamos, y nada, ahora en ese sentido tenemos otros proyectos para el bar porque no termina ahí. Sí. Pero un poco esto, para cerrar con eso que vos nos preguntabas, ahí nos parece que hay 2 cosas. Todas las agrupaciones podemos tener proyectos o propuestas en torno a una especie de asistencialismo, de poder ayudar a los estudiantes en su cursada, o de poder plantear ciertas charlas, ciclos de charlas, conversatorios para ampliar la formación, o actividades que están re buenas y un montón de cosas, que eso vos entras a la facu y cursás ahí y lo ves, la mayoría de las agrupaciones lo hacemos, tenemos iniciativas que están bastante interesantes. Pero lo que nos parece a nosotros es que el centro de estudiantes y los consejeros directivos que nos vayan a representar tienen que ir un poquito más de eso. O sea, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que realmente poder hacer una lectura, como decíamos, de esas problemáticas y poder ir a discutir por esas transformaciones, digamos, con organización estudiantil siempre. Eso es lo más importante. Y también mucho de lo que pasa es que las agrupaciones como Somos, o otras quizás también peronistas dentro de la facultad, que tienen bastante alianza con la franja morada y con la gestión, llevan esas propuestas y esas ideas o ponen mesita y trasita a la facultad solo en las elecciones. Entonces yo creo que los estudiantes realmente pudieron leer esas cosas y realmente hasta nos venían a decir como, che, y vos a ellos los conocés, como no lo vimos durante todo el año, y pudimos realmente en las elecciones tener un intercambio re interesante con los estudiantes sobre las propuestas que teníamos, sobre lo que habíamos hecho el año pasado, sobre cómo los interpelaba a ellos. Entonces nos parece que todo eso es, por eso te decía, el resultado de estas elecciones son un gran reflejo de todo el laburo que se hizo durante todo el año, que no se reducía simplemente a la campaña, digamos. Claro. Claro, después de todo el trabajo, por ahí va a sorprender más que no ganen, Claro. a sorprenderse de que ganaron, tipo, porque estuvieron trabajando todo el año, y lo importante. Sí, o sea, nosotros trabajamos todo el año, pero también hay una cuestión de que muchas cosas o muchas chapas de lo que se hace con plata o con Sí, cosas de obvio. arriba Sí, también sí, cae total. en esa. Sí, totalmente. Y también, o sea, una de las cosas de otras agrupaciones que tienen, por ejemplo, octubre, el peronismo muy referenciado, y a veces la gente tampoco es como... Cuando uno no habita tanto la facultad, o por ejemplo ve que se están haciendo estas temáticas o estas cosas, capaz que ve solamente una chapa, o ve solamente un logo, o ve solamente un referente y dice, voy a votar esto. Claro. Cuando en realidad no se ve lo que se transita y lo que se vive realmente en la facultad y quiénes son las personas que están conduciendo todo eso. Sí. Ojo, porque octubre puede ser que son fanáticos del indio también. No necesariamente. No, el Mucho de indio eso. lo reivindicamos nosotros. Es más, de todas formas, en las elecciones pusieron en loop todos los días, los 3 días de regreso a octubre. Y salimos, era como una caja negra. Vos entrabas y era de regreso a octubre y todos los militantes en un momento bastante esquizo, todos corriendo atrás de la gente con regreso a octubre que se repetía. Y se repetía, Sí, las elecciones tienen un clima muy repetía. particular. A nosotros nos gusta mucho, pero Sí, sí, obvio. Seguro. tiene todos esos fenómenos, digamos. Y además de esto de que decían lo del bar, que por supuesto es más allá de quién sea el logro después en una cuestión de política para el estudiantado normal, sin distinciones políticas, es un lograzo
tener la posibilidad de comer o de poder estar todo el día en la facultad, no tener que salir, tener todo ahí, es un lograzo. Más allá de eso, ¿qué otras urgencias o demandas tienen los estudiantes de humanidades? Bueno, en este momento, para nuestra primera semana como conducción, podemos empezar diciendo que estuvimos con la lucha, acompañando la lucha docente, por la cuestión de los salarios, en donde es muy importante recalcar que eso, bajar la calidad de la educación pública, que los docentes no estén cobrando sueldos que no les alcance para cubrir la canasta básica, ni hablar de cubrir un alquiler. En primera instancia estuvimos cubriendo mucho eso, y en segunda específicamente estamos ocupándonos de reclamar por las condiciones edilicias dignas, porque en este momento en nuestra facultad se estrenó lo que sería el nodo central, que son aulas que festejamos, porque por un lado a Bellas Artes es para Bellas Artes, para diseño de indumentaria, que es una nueva carrera que abrió en Humanidades. Pero por el otro lado también tenemos otros salones por calle Entre Ríos, que tenemos focos de luz colgando, ventanas rotas, puertas que no cierran. Entonces también preocuparnos por lo que ya está y lo que queremos seguir conservando, para que el estudiantado no se le caiga un ventilador encima, digamos. Principal es eso. Después también tenemos una serie de proyectos que va más allá de lo general, también por carrera. Específicamente, en primera instancia nos ocupamos del comedor, después de las condiciones edilicias y posteriormente a lo que es lo que estuvimos prometiendo o lo que estuvimos hablando carrera por carrera, que es algo que también se viene hablando con el estudiantado y es algo que reclama. Sí. No sé si querés contarme algo de eso o te pregunto... Como quieras. No, dale, contame. No, que en ese sentido, además del comedor que viene en esa línea, vemos una problemática muy grande que engloba distintos proyectos que se pueden hacer, es la de la deserción estudiantil. Sabemos que la situación económica está muy complicada en este momento. Vivir cada vez es más costoso y realmente estudiar y trabajar son dos cosas que no se están pudiendo sostener en simultáneo, realmente. Entonces muchos de los proyectos que estuvimos charlando con los estudiantes y en la campaña y el año pasado y ahora tienen que ver con esto. Sabemos que hay muchos estudiantes, por ejemplo, que trabajamos, y en Humanidades no existe lo que es la doble banda horaria real. Está en Bellas Artes, pero en las carreras humanísticas no es algo que exista realmente, y sabemos que hay estudiantes que trabajan a la mañana y quieren cursar a la tarde, o estudiantes que trabajan más a la tarde y quieren cursar a la mañana. Entonces nosotros tenemos un horario que es más que nada la tarde-noche, que deja fuera a muchísimos estudiantes o personas que quieran entrar a la facultad porque tienen que laburar, entonces tienen que empezar a abandonar materia o tienen que dejar la carrera o postergarla. Esto nos parece que es una problemática que deja fuera a muchas personas de la facultad. También otra de las propuestas que hablábamos, que también era transversal a la mayoría de las carreras, eran poder tener más pasantías de trabajo remuneradas, que eso nos parece que, por un lado, es muy interesante en términos de la ampliación de nuestra formación, porque es una experiencia que está buenísima, y también es una oportunidad laboral que nos viene bastante bien a los estudiantes, que está muy difícil conseguir trabajo realmente, y por lo menos estás laburando de algo que tiene que ver con el ámbito a lo que después te vas a dedicar. Esas las teníamos sobre todo en museos para la carrera de antropología, de ciencias de la educación, de bellas artes, de gestión cultural. Y también algo que estuvimos llevando a cabo el año pasado y este año son actividades culturales y artísticas. Obviamente nuestra facultad es una facultad de humanidades y de artes, está la carrera de bellas artes y la carrera de música, y también sabemos que hay artistas dentro de las otras carreras, entonces nos parecía súper importante poder construir dentro de nuestra facu un espacio de intercambio, de mostrar las producciones artísticas que nosotros hacemos, de conocernos entre estudiantes, atendiendo también a la problemática que hay dentro de la ciudad de Rosario, que creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos. Este problema económico, donde cada vez se cierran más los espacios culturales y los espacios artísticos, y el año pasado hicimos el Humanidades Arde, retomando la idea del Tucumán Arde, donde un montón de estudiantes fueron a feriar y mostraron sus producciones y cantaron ahí, tocaron les chiques de música, y estuvo muy bueno. Hicimos una intervención con grafiteros de la ciudad, con 337 Gato y un taller de graffiti. Estuvo buenísima, muy zarpada esa actividad, y este año hicimos el Volvemos Campeones para arrancar el año ahí bien arriba. Y eso, muchos artistas de música, estuvimos haciendo una pegatineada. Y esto tiene que ver también hasta con el modelo de centro que nosotros llevamos a cabo, de poder
realmente comunicarnos entre los estudiantes, conocernos. Sí, darle el espacio a los estudiantes para exactamente, mostrarse. transitar la facu no solo para ir a cursar y rendir y nos vamos, sino como poder transitarla de otra manera y conocernos y estar ahí, entablar un montón de relaciones. Claro, lo más importante es recalcar que la mayoría, por no decir todos, eran artistas emergentes que todos pertenecían a la facultad. Tanto la gente que fue a cantar, como también la gente que intervino en los murales, porque hicimos en Humanidades Arde el taller de graffiti con 337 Gatos, y en Volvemos Campeones hicimos una pegatineada, que también son todas intervenciones de estudiantes de Bellas Artes, y al mismo tiempo en las dos instancias hubo ferias, que son todos feriantes de la facultad que tienen emprendimientos y pudieron tener un espacio en donde poder vender todas esas producciones. También nosotros, una de las propuestas que teníamos era hacer los jueves culturales, que es algo que vamos a llevar a cabo para que se siga apostando por estos artistas emergentes y estos espacios para habitar la facultad. Y no solamente darle el espacio a los músicos, sino también a gente de letras que pueda ir a dar sus producciones, a apostar a la poesía, a la narrativa, y apostar siempre a todo lo emergente y a todas las personas que estamos habitando la facultad. Qué bueno eso. Nos gusta mucho la cultura emergente en este programa, así que bancamos un montón eso. Quiero preguntarles, porque ambas dijeron algo que a mí me gusta conocer sobre este debate. Y lo hemos preguntado a otros chicos de otras facultades y demás. ¿Qué estudia cada una? ¿Estudian la misma carrera o estudian cosas diferentes? Yo estudio Ciencias de la Educación. Yo estudio Antropología. Ahí va, bien. Mejor entonces para conocer cómo es este debate. Porque las dos dijeron algo que es muy interesante conocer, que es que hay un debate sobre las carreras. Me imagino que tiene que ver con eso de la cuestión de los horarios, pero también puede ser que sea con el tema de los planes de estudio, ¿no? ¿Tiene que ver algo con eso, el debate que hay? Si hay algunas cuestiones particulares de cada una de las carreras, Sí. Quiero saberlo. Nosotros mejor que dijo lo de las propuestas y no que definamos nuestra carrera, porque si la defino la limito. Muy difícil. Es muy difícil. Justo las dos carreras, que vos decís historia, decís medicina, la gente entiende más o menos. Vos decís antropología y ciencia, no, ni idea. Antropología me encanta igual, ¿eh? Yo cuando era chico quería ser antropólogo. Sí. Bueno, y acércate a la facu a estudiar. Puede ser, esperamos, puede de ser. brazos abiertos. No, ahí en ese sentido, desde el Pampillón y desde nuestro sector estudiantil, queremos construir una universidad latinoamericanista, feminista y popular, y nos parece que en ese sentido es muy importante poder discutir y debatir sobre nuestros planes de estudio y sobre los contenidos curriculares que tenemos. El año pasado estuvimos sosteniendo distintos ciclos de charlas en bastantes y ciclos de formación en las distintas carreras para poder ampliar justamente los contenidos que nosotros damos. En antropología, por ejemplo, estuvimos dando, y junto con Ciencias de la Educación, dimos un ciclo de charlas sobre racismo y educación, por ejemplo, que veíamos que era algo que no lo teníamos tanto en el plan de estudio y nos parecía que estaba bueno como poder formarnos en ese sentido. Y para este año teníamos algunas propuestas sobre, por ejemplo, cine latinoamericano, poder pensar algunos espacios de formación sobre antropología forense y dictadura militar, o el 16 de septiembre. Entonces sabemos que tenemos ciertos contenidos en la carrera que están muy buenos, pero me parece que ahí es un poco el espacio para poder ampliarlo y poder llamar a distintos docentes, que muchos trabajan en la investigación o son profesionales, para dar otros espacios además de intercambio, de debate, de aprendizaje, que tengan que ver con otras problemáticas, sobre todo lo de género. Sabemos que no es tan transversal a veces en algunos planes de estudio, entonces me parece que por nuestra parte todo lo que podamos proponer, y muchas de las propuestas salían de los estudiantes por ahí, de cosas que querían conocer o dar, y bueno, armábamos las charlas, armábamos los ciclos y también es importante recalcar que, o sea, nuestra facultad tiene distintas carreras, por ende, por esas carreras también tenemos asesoras. Claro. Que serían como el espacio específico que representa esa carrera. También apostar a las asesoras para que se escuche se represente al estudiantado desde esa parte, partir de un poco de lo micro hacia lo macro. Específicamente en Ciencias de la Educación, también lo que conlleva el plan de estudio, nosotros teníamos un plan de estudio del 85 que se cambió al 22, lo cambiamos siempre que salimos campeones en Argentina. Espectacular. ¿Cuándo puede ser la próxima vez que lo cambiemos? Esperemos. Dentro de poco, esperemos. Esperemos volver a salir campeones, pero yo no sé si quiero cambiar el plan de estudio otro año, porque es bastante complicado.
Y bueno, también lo que pasa con eso es que hay que hacer una comisión de seguimiento para que la gente que está en el plan 85 pueda terminar la carrera dentro de 8 años, Claro. por la cuestión de las correlatividades y toda esa cuestión. Y nosotros tenemos la licenciatura y el profesorado, y también que se pueda, la gente que entró hasta el 2021, cambiar del profesorado a la licenciatura sin tener que cambiar de plan nuevo. Entonces es como fijarnos en las problemáticas específicas de carrera, como por ejemplo esto, pero al mismo tiempo acompañar todo el año con lo que serían talleres, Claro. puntos de encuentro, de debate, de lecturas, para ampliar un poco más el conocimiento y la perspectiva más allá de lo que solamente se da estrictamente en el aula de clases, sino un espacio de encuentro entre compañeros y capaz que referentes de otra parte de la ciudad o otros intelectuales que puedan venir a compartir un poco de lo que saben. Claro, ahí hay como dos patas, me parece, en lo que tiene que ver con los planes de estudio. Uno, tanto en ampliar la formación y en esas propuestas que estuvimos hablando, y también problemáticas específicas de cada plan de estudio, como el que comentaba Pau de Ciencias de la Educación. También en Historia es a lo que está pasando, que todas las materias son cuatrimestrales y a los estudiantes de Historia les lleva bastantes años poder recibirse, porque es un plan de estudio que está pensado de una manera medio complicada, entonces los estudiantes se encuentran con muchas complicaciones a la hora de poder avanzar en términos de materias. Por eso nosotros para este año, específicamente para Historia, teníamos el proyecto de poder armar una comisión de seguimiento de ese plan de estudio para resolver esa problemática, digamos. Como que cada uno tiene sus problemas, Sí, entonces es como ir con cada carrera. Quiero cerrar con algunas cosas. Una tiene que ver con... porque ya iba a hacer otra pregunta sobre el plan de estudios, pero ya quedó bastante claro lo que quería saber. La otra es, esta semana se está llevando en cada una de las facultades la elección de los diferentes decanos. Se va a completar seguramente la semana que viene, porque después viene la más grande de todas, que es la del rectorado. Hay una situación ahí en la Facultad de Humanidades que entiendo no ha sido informado en un tiempo correspondiente para poder contarles también a los estudiantes que se va a elegir las nuevas autoridades del decanato. ¿Quieren contarnos un poco más sobre esto que está pasando y que va a ser hoy, ¿no? La elección ahí en Humanidades. Las elecciones de autoridades en la Facu Humanidad, en bastantes facus, pero en Humanidades son hoy a las 7 de la tarde. O sea, nos vamos de acá y vamos corriendo a las elecciones. Y nada, nosotros tenemos un posicionamiento en torno a eso. La semana pasada tuvimos un paro completo, una semana completa de paro, y además nuestra facultad cerró 2 días por desinfección, lo que provocó que no podamos tener una instancia de debate o de discusión con los estudiantes sobre estas elecciones. Y nos parece que no es casual, porque el consejo directivo y las autoridades de la facultad suelen manejarse de esta manera y toman estas decisiones sin un debate previo, digamos. Entonces la idea era realmente poder discutir con los estudiantes, que puedan conocer que estas elecciones iban a estar dando en esta semana. Por eso nosotros pedimos que se puedan postergar, cosa que no se va a hacer. Y básicamente lo que sostenemos es que las elecciones de autoridades de forma indirecta plantean una problemática, que es esto de que muchos estudiantes quedan ajenos. Entonces, lo que sería más interesante es poder plantear unas elecciones directas, como charlábamos hace un ratito. En las escuelas medias la semana pasada se llevaron las elecciones también de las autoridades, y todos los claustros pudieron votar directamente quienes van a ser los directores y las vicedirectoras. Es decir, nosotros también podemos elegir a quién gobierna nuestro país, pero no podemos elegir a quién gobierna nuestra facultad. Claro. Y también en las facultades, por ejemplo, de Córdoba y de Luján, ya es una metodología que se está llevando a cabo. Porque creemos que es una forma bastante antidemocrática de llevar a cabo estas elecciones, porque muchos de los estudiantes quedan, esto que te decía, quedan por fuera, no conocen cuáles son los decanos que se van a presentar, el vicedecano, no lo saben. Expliquemos a la gente que hay una diferencia entre que vote el consejo, solamente la gente que está en el consejo directivo, que sería más una, si se quiere, votación indirecta, que es como que si la legislatura de la provincia votaría solamente quién es el gobernador de la provincia, ¿no? En este caso, los chicos lo que quieren es una elección directa para que todos los estudiantes, los que están en el consejo directivo y los que no, puedan elegir cuáles son sus autoridades. Por eso se dice elección directa. De verdad, hay muchas facultades de otras universidades que lo tienen. Y de verdad, es ampliar también la cuestión democrática. Seguro. ¿No? Es muy importante eso. Seguro, porque además la idea de poder encontrarnos y de tener espacio de discusión era poder realmente armar un programa
un programa estudiantil con una serie de reclamos y de necesidades que estamos teniendo para poder llevarlos también. Estas elecciones, la lista que se está presentando, no conocemos ninguna propuesta, no conocemos, o por lo menos no abiertamente, claramente no plantean qué modelo de facultad quieren construir durante los próximos 4 años, no hay ninguna propuesta. Nosotros, en cualquier elección se lleva a cabo una campaña, se plantean qué propuestas y qué proyectos se van a tener, pero como en las facultades se da de manera bastante antidemocrática y por mayoría automática, porque la mayoría de los consejeros directivos son de la franja morada, ya desde antes de que se dé la elección es algo que ya está decidido, digamos, entonces quedamos por fuera. Sí, por eso también nosotros el miércoles convocamos a la primera asamblea estudiantil como centro de estudiantes, porque nos parece una responsabilidad informar al estudiantado lo que está pasando, porque hoy pasamos por cursos informando un poco de esto, porque una de las responsabilidades que tenemos es ser voceros de todos los movimientos que se está dando en la facultad y que el estudiantado pueda participar de todo eso, y nadie sabía que eran las elecciones de decano, no sabían ni cómo funcionaban, ni por qué, ni quién, ni siquiera sabían muchos, en su mayoría, quién era el decano. Así que llamamos a asamblea para poder debatir todo esto y para poder informar a todos los que participamos de la facultad qué es lo que está pasando y cuáles son nuestras demandas específicamente para poder proyectar este programa estudiantil y poder poner en agenda todas estas problemáticas, porque como centro de estudiantes sentimos que es nuestra responsabilidad poder visibilizar la voz de todo el estudiantado. Hay ganas de por lo que vieron de estudiantes, sobre todo quiero preguntarles de estudiantes que no están involucrados directamente con una agrupación, porque ese tiene una actividad política más representativa, pero el estudiante que por ahí no tiene nada que ver con ninguna agrupación, ¿tiene ganas de ir a votar, a elegir sus autoridades de su facultad? Porque se habla mucho del desinterés de las juventudes por la cuestión política, por involucrarse. ¿Vieron interés de los estudiantes de ir a votar a sus autoridades, de la facultad en este caso? Ahí me parece que... O sea, depende cómo hablas con el estudiantado. Claro. Depende si le estás dando una charla muy sistemática con diferentes puntos y ¿a vos te parece que las cosas están mal? Claro. Porque vos tenés la posibilidad de cambiar si eso está mal, y tenés la posibilidad, nosotros te estamos proponiendo esto, nosotros tenemos este tipo de centro de estudiantes. Una de las cosas que más hablábamos con el estudiantado en el momento de votar era decir, de todas las fuerzas que hay acá, nosotros somos la única organización que te está diciendo qué modelo de centro de estudiantes queremos llevar a cabo y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, una vez que hablas de todas esas problemáticas, después como que van saliendo las preguntas y va saliendo el interés y ahí es como se van involucrando, porque no es cómo se van involucrando, sino es cómo vos le vas planteando lo que querés hacer con eso. Porque en definitiva todos quieren ser escuchados. Capaz que no se quieren involucrar de la misma manera, pero al final y al cabo todos tienen alguna idea o todos tienen alguna problemática que les gusta plasmar en algún lado. Seguro. Y se siente muy validado todo en el momento de la participación. Sí, me parece que con respecto a lo que dice Pau, hay algo ahí de un sentido y de un imaginario que hay que salir a construir. Eso también es parte de nuestro modelo de centro de estudiantes. Realmente poder ir esto es lo importante, de poder charlar con los estudiantes y de conocerlos y de entablar una comunicación a través de las asambleas o de forma por ahí más directa. Hay un montón de problemáticas que nos atraviesan y los estudiantes tenemos que entender que con organización y con lucha esas problemáticas las podemos transformar. Entonces, cuando el estudiante y los estudiantes podemos entender eso y podemos entender que con toda esa participación y a través de las elecciones podemos llevar ciertos proyectos y ciertas reivindicaciones y trabajar para esa transformación, real es lo que dice Pau, o sea, hay otro interés, hay otro tipo de interés cuando realmente uno lo acerca. A esos espacios, digamos, y ahí cada uno participa desde donde quiera. Hay estudiantes que sí se van a acercar a las elecciones porque les gusta, porque quieren aprender, y por ahí otros estudiantes que todavía por ahí no entienden mucho de cómo funcionan o solo van a cursar y están como ahí más al margen, pero tiene que ver con eso, como por poder salir a construir ese imaginario de que todo esto es posible y con toda esta organización, digamos. Claro, por lo menos saber quiénes son. Seguro, ese es el piso. Eso es lo principal, saber quién es tu decano, tu rector y quién te está representando como centro de estudiantes. Seguro, y después, bueno, uno siempre va a tener el estudiante siempre va a estar el que no quiere saber nada, que va a votar medio por obligación,
el que no vota o el que está súper interesado, pero por lo menos saber quién te está representando en la facultad. Y como nadie se los dice y como no son debates que se den, eso es lo que o sea, de lo que queremos llenar de contenido, digamos, entender que las problemáticas que nosotros tenemos en la facultad tienen responsables, porque son las autoridades que gobiernan la facultad las que deciden cómo destinar ese presupuesto para la facultad, las que deciden por mayoría automática a favor de esa gestión. Exacto, sí. ¿Qué proyecto? Nosotros presentamos muchísimos proyectos en consejo directivo, ellos con su mayoría automática los cajonean o los rechazan o no les dan el presupuesto para implementarlos. Entonces hay que empezar a entender que todas esas problemáticas tienen una causa total. Y que son las personas que gobiernan nuestra facultad. Digamos. Aparte medio triste, pero ni siquiera tipo los decanos, los rectores quieren hacerse conocer. A mí me pasó que en la Facultad de Ciencias Políticas yo los conozco a todos. Voy a charlar con una profesora y justo estaba la decana al lado y me dice, yo soy la decana. Y yo tipo, sí, te conozco. Pero se estaba presentando como si fuera tipo alguien nuevo en la facultad. Claro, como si no tuviese un trabajo y una responsabilidad en torno a eso. Y yo dije sí de una, entonces la gente no conoce, no tiene ni idea quién está. Seguro. Bueno, es importante eso, aclarar que sigue habiendo interés de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes también que ingresan, ¿no? a la facultad, porque está como esta idea media rara ahora de que la juventud ya no nos interesa la política y eso no es así, no es así, estamos cada vez con más ganas de involucrarnos, de participar, de poder decidir, de debatir y de discutir los temas de todos. Las juventudes no queremos solamente discutir el boleto gratuito, las becas Progresar y la quema de las islas porque queremos discutir todo, cuestiones de presupuesto, cuestiones de seguridad, las cuestiones programáticas de la educación y un montón de cosas, y es importante que desde un centro de estudiantes en este caso puedan generar esa agenda de contenido político sobre todo, ¿no? Eso está muy bueno, así que seguramente vamos a seguir atentos ahí a comentar lo que estén preparando y actividades que sigan haciendo. Buenísimo. Chicas, les súper agradezco que hayan venido y bueno, cuando quieran, más que invitadas a este espacio. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Muchas gracias por el espacio. Por favor, un gustazo. Nico, hacemos una breve pausa y hasta las 5 de la tarde hacemos Generación Rota.